Hola, buenas tardes, queridos amigos, queridos colegas. Bienvenidos a una nueva charla del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de San Martín. Les agradecemos a todos por estar presentes. Hoy tenemos el honor de contar con la doctora Mirta Torres Nieto, la doctora Patricia García, el doctor Enrique Precedo, los tres amigos de la casa. Nos van a hablar sobre recursos ordinarios y extraordinarios, tanto en Corte Suprema de Justicia como en Suprema Corte de Buenos Aires. Sabemos que el tema de los recursos es un tema difícil, complejo. Como hablábamos en off con los doctores, necesitaríamos una clase para cada uno de los recursos para irlos interpretando tanto en provincia como en nación. Pero como esto es una charla taller, los doctores van a hacer magia y en este rato que tenemos les van a tratar de explicar. Van a compartir Power. Los doctores, después de lo que hablen, nos van a también compartir la información, la cual pueden solicitar a académicas, como hacemos siempre, por correo electrónico. Lo único que les pedimos a los colegas que luego quieran certificado de asistencia, que por favor en el chat dejen su asistencia con nombre completo, tomo, folio, colegio y un correo electrónico, para después se les haga llegar dicho certificado. Bueno, perdón si se les entrecorta un poquito mi voz, pero hoy estamos interprovinciales, estoy desde Catamarca, pero bueno, no quería dejar de estar presente. Está también con nosotros la vicedirectora del instituto, la doctora Jessica Martín, que también va a estar colaborando y va a estar leyendo las preguntas que ustedes quieran ir volcando en el chat a medida que los doctores vayan haciendo su presentación. Vamos a estar hablando de recursos en provincia y en capital, el doctor Precedo va a ser sobre todo el que se va a encargar de hacer esos comentarios, y si bien hoy por hoy tenemos vigente la ley 15.557, pero no está operativa, obviamente el doctor, todos los comentarios que haga va a ser con respecto a la ley derogada pero vigente, esas cosas que pasan acá solo en Argentina. Así que bueno, agradezco a nuestra Secretaría Académica que siempre está ahí apoyándonos hoy en off. Agradecemos a Barbie su ayuda, su colaboración, porque a veces cuando estamos con las presentaciones de los Powers se nos complica un poco el tema de compartir. Sepan tener un poquito de paciencia a veces si tarda. Ante cualquier inconveniente, quédense tranquilos que los doctores van a seguir con la charla, pero después les vamos a compartir toda esa información al que lo quiera solicitar por correo electrónico. Bueno, y obviamente muchas gracias a todas las autoridades del Colegio de Abogados de San Martín por la confianza que siempre nos tienen y permitirnos invitar a estos colegas de tanta trayectoria y que nos van a ilustrar con su conocimiento. Si les parece, lo que podemos hacer, aunque crean sea un poquito largo ahora al comienzo, voy a empezar a abrir desde mi computadora los currículums de los doctores, que también han sido muy generosos y me han traído currículums abreviados. Se los voy a leer los tres juntos, porque los doctores, si bien va a comenzar disertando la doctora Patricia García, después la doctora Torres Nieto con las intervenciones del doctor Precedo, entonces para no ir interrumpiendo con mi presencia, porque ustedes quieren aprender de los que saben, los presento en este momento. Bueno, gracias doctores, gracias a todos por estar, prometo que no hablo más. Les presentamos nuestra querida doctora Mirta Torres Nieto, es abogada y procuradora egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Cursó el posgrado sobre nuevas formas de trabajo y su regulación, dictado en la Universidad de Módena, en Italia, en el año 2014. Trabajó en el Poder Judicial de la Nación hasta el 2002 y fue secretaria letrada del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 2006 al 2009, con la vocalía del doctor Eugenio Cosi.
Se desempeñó como profesora de las materias de Derecho del Trabajo y Derecho Procesal Civil y Comercial en la Facultad de Derecho hasta el 2002. Actualmente es profesora en la Escuela de Posgrado del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, miembro de la Sociedad Iberoamericana de Derecho del Trabajo, profesor Guillermo Cabañelas, y recibió el premio Laborium Omnia Vincit, creo que lo dije correctamente, otorgado por dicha identidad en el 2014. Del 2006 al 2021 fue directora del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, a quienes también saludo y les agradezco las colaboraciones que nos están haciendo siempre, prestándonos a sus colaboradores. Eh, Después, desde el 2015, ha sido miembro fundador del Foro Federal de Institutos de Derecho del Trabajo de los Colegios de Abogados y Procuradores de la República Argentina, de FOFETRA, a quienes saludo también a las nuevas autoridades. Ocupando desde su fundación el cargo de secretaria de la zona centro y luego el de secretaria de actividades académicas. A partir de marzo de 2024 ocupa la vicepresidencia segunda del mencionado foro. En octubre del 2018 fue galardonada por el Equipo Federal del Trabajo con el premio Hermana Alfarera y es vocal del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, periodos 2014-2016, 2022-2024 y recientemente reelecta para el periodo 2024 y 2026. Mis felicitaciones, Mirta, gracias por habérmelo acortado porque sé que es muchísimo más largo. No sabes lo que es la versión larga, Marcela. Muy vieja soy, es que soy muy vieja, entonces... No, muy experimentada. En este instituto no creemos en que las cosas, y menos las personas, sean viejas, sino experimentadas. Bueno, también contamos con la presencia de otra amiga de la casa, la doctora Patricia Amelia Rosa García, que también tiene una amplia formación académica, pero les voy a dar una reducida. Su título de abogada lo obtuvo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, tiene título de especialista de Derecho Aeronáutico y Espacial, que cursó en el Instituto de Derecho Aeronáutico dependiente del Comando de Regiones Aéreas de la Fuerza Aérea Argentina, finalizado y aprobado el curso de materias correspondientes a la maestría de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Tiene pendiente la entrega de la tesis, ha dictado cursos en la Escuela de Posgrado del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, participado en actividades académicas como disertante en el Colegio Público de Abogados de Capital Federal, es integrante del Instituto de Derecho del Trabajo de dicho colegio, ejerció en forma liberal la profesión desde la obtención del título de abogada, es titular de su propio estudio, es profesora titular de Derecho y Política y Ciudadanía en el Colegio Parroquial Jesús, en el Huerto de Olivos, desde 1998. Bueno, este es también un currículo resumido. Gracias, doctora, por hacerme las cosas fáciles. Y bueno, y ahora también nuestro querido amigo, que le agradecemos su presencia, al doctor Enrique Agustín Precedo, también amigo de la casa. Él es abogado, recibido en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, titular de su estudio jurídico y de mediación desde el año 1997. Abogado del estudio jurídico del doctor Julio de Diego y Asociados, desde 1989 y apoderado judicial de más de un centenar de empresas nacionales e internacionales de primera línea, lo que también le va a dar una visión amplia a la charla, porque nos va a ayudar a entender los recursos, tanto desde el lado de la parte actora como de la parte demandada. Es mediador del Instituto de Justicia de la Nación, árbitro del TICAMER, que es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Mercosur, docente de la Universidad de Buenos Aires, adjunto de la materia Elementos de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la cátedra del doctor Topet, a quien también le mandamos un gran abrazo, de la Facultad de Derecho. Bueno,
no los, no los aburro más con mi charla. Les agradezco infinitamente a todos por estar presentes, a los doctores por brindarnos ahora sus conocimientos. A continuación, les cedo la palabra a la doctora Patricia García, quien nos va a compartir también pantalla. Bueno, muchas gracias a todos y en un ratito seguimos charlando. Bueno, muchas gracias por la presentación y agradezco a las autoridades del Colegio de Abogados de San Martín, que como tengo matrícula también en la provincia de Buenos Aires, muchas veces he concurrido a ese departamento judicial y siempre fui muy bien tratada, sobre todo en la sala de profesionales. Y agradezco también a las autoridades del instituto del Derecho del Trabajo por esta invitación, que para mí es la primera como disertante, y espero poder seguir participando de estas actividades. Bueno, yo tengo el placer de iniciar esta charla que tiene que ver con los recursos que pueden plantearse de acuerdo a la ley procesal de Nación o de la Capital Federal, dentro del Foro del Trabajo, la ley 18345. Siempre la tengo que leer porque me olvido siempre el número, así que si después la vuelvo a mencionar y digo un número equivocado, disculpe. Bueno, tenemos dentro de los recursos ordinarios, o podríamos definir de alguna manera lo que es un recurso ordinario, o tiene la finalidad de reparar de alguna manera o de alguna forma algún error genérico que haya incurrido quien haya dictado esa resolución. Dentro de los recursos que encontramos en la LO de Capital Federal, puedo destacar tres, ¿no? Para empezar con los ordinarios: el de reposición, aclaratoria y apelación. El de reposición le podemos hacer una llamadita, un asterisco. ¿Por qué? Porque este recurso de reposición en realidad no necesariamente aparece, podríamos decir, en forma expresa dentro de la ley procesal, sino que hace referencia, o se hace referencia a este recurso a través del artículo 98, cuando refiere que la resolución que fue materia de reposición quedará firme si no se apeló en forma subsidiaria. Pero ¿cómo es que nosotros lo tenemos incorporado en la LO? Lo tenemos incorporado a través del artículo 155, que remite al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y en donde desarrolla, entre estos artículos que yo les ven, ustedes o pueden observar en el Power, 238 al 240. ¿Qué tiene este recurso, ¿no? ¿Qué busca? ¿Qué fin tiene? Se utiliza o se puede utilizar contra las providencias simples que causen o no gravamen. ¿Qué plazo yo tengo para también puede ser para una interlocutoria, ¿no? El plazo que tengo es para 3 días, o sea, de notificado esa providencia simple o esa interlocutoria, tengo 3 días para plantear el recurso. Lo tengo que fundar, pero ojo, si la cuestión que yo quiero, o en la resolución que yo quiero recurrir, es en una audiencia, no olviden plantearlo en la misma audiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, tengo una cuestión que resolver dentro de la audiencia, a ver, vamos a pensar, se está tomando una declaración testimonial, se lo da al testigo que reconozca algún tipo de documental, y el juzgado dice, no, esta documental no merece ser reconocida por el testigo, bueno, y yo no estoy de acuerdo con eso, tengo que plantearlo en ese momento. Patricia, sí. ¿Me permitís la palabra? A ver, ¿qué querés? No,
una llamadita al pie para que todos lo tengan presente. Colegas, no se olviden nunca el principio a tenor del cual incidentes en audiencia se resuelven en audiencia. Si el bolonqui es entre amigos la expresión para incidente, se da en el contexto de una audiencia y ustedes se van de la audiencia y no dijeron nada, por más que a los 10 minutos presenten el mejor escrito del universo, no les va a servir. Si la cuestión respecto de la cual corresponde un reproche se verifica en el contexto de una audiencia, ustedes ahí mismo levantan la mano, le paran el carro a la audiencia y le dicen, por favor, deje constancia que yo reprocho esto en los siguientes términos y seguramente se planteará una revocatoria para que lo resuelva en ese momento su señoría y ya sabrá, que de hecho ya lo adelantó Patricia, que a eso se le plantea la apelación en subsidio, pues su señoría, como el 99% de las veces, me dice, lo lamento, tiene razón, tengo razón, insisto en que tengo razón, no existiendo argumentos para conmover lo que acabo de resolver hace 30 segundos, lo ratifico, queda la apelación en subsidio, que eventualmente cuando se apele todo, en Capital acuérdense que por el 110 se apelan la mayoría de las cosas, salvo excepciones, conjuntamente con la sentencia definitiva, en ese momento habrá que actualizar ese recurso y volver a plantearlo. Adelante, Patricia, quería dejar simplemente eso. Acuérdense, incidentes en audiencia se resuelven en audiencia. Bueno, siguiendo con esta, acuérdese, bueno, que tiene que fundarse y se le da traslado, es decir, el otro colega o los otros colegas que son de la otra parte van a tener el traslado de esa fundamentación, tanto en la audiencia como si es por escrito. Contestarán ese traslado y el juez tendrá que resolver en ese momento si es una audiencia o lo resolverá como se resuelve tradicionalmente, ¿no? Y recuerden que ya habíamos mencionado el artículo 98, que si el recurso se interpuso con apelación en subsidio, esta apelación va a tener que sostenerse llegado el momento de que se apele la sentencia definitiva. A este tipo de recursos lo resuelve la misma autoridad que dictó la resolución. Igualmente es conveniente aclarar, ¿no?, que estos recursos también van contra las resoluciones que dicta el secretario, el oficial primero, es decir, los funcionarios que estén a cargo del juez, ¿no?, sus funcionarios subordinados. También, y algo que me olvidé, porque a veces puede ser que en algunos ordenamientos procesales este recurso de reposición también lo conozcan o se mencione, mejor dicho, con el nombre de revocatoria o reconsideración, pero que es el mismo tipo de recurso. Tenemos algo que tener en cuenta también. En principio, este tipo de recurso lo tenemos para lo que se llama primera instancia, ¿no? En Capital Federal, a diferencia de Provincia de Buenos Aires, que con la ley que está derogada, pero que sigue utilizándose o que está vigente, tienen una única instancia. En Capital Federal tenemos la doble instancia. ¿Y qué quiero decir con esto? Que este recurso de reposición, en principio, no sería de aplicación en la segunda instancia. ¿Por qué digo en principio? Porque suele pasar, o por lo menos, es que si uno lo plantea no le haga lugar. Pero cuando se trate de algún tema que esté en juego, lo que es el derecho de defensa en juicio, porque el dictado por parte de la Cámara de la resolución, la sentencia de Cámara, tiene algún viso de que pueda afectar el derecho de defensa, en algunos casos se ha hecho lugar al recurso de reposición y se ha modificado en ese punto la sentencia que afectaba ese derecho, o la garantía, mejor dicho, de defensa en juicio. Igualmente, tenemos dentro de lo que es
el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación admitiría de alguna manera el recurso de reposición contra alguna resolución que dicta el presidente de la sala, ¿no? Y en ese caso se resuelve o lo resuelven los 3 integrantes de la sala. Es decir, es factible cuando, vuelvo a repetir, cuando la resolución la dicta el presidente de la sala. Pero voy a hacer un pequeño asterisco, como hizo, si no te molesta, que sí, cuando el presidente de la sala es el que dispone el pase de un expediente a recurso de inaplicabilidad, sin que antes haya interpuesto la parte, o sea, de entrada porque está viendo por ahí que hay una discusión doctrinaria. En ese caso, como lo dispone el presidente de la sala, los otros 2 pueden revisar con recurso. Y lo que te iba a decir es que la doctrina procesal llama esto al recurso de reposición y al recurso de aclaratoria a veces más como remedios hoy en día. ¿Por qué? Porque la solución o del recurso o el remedio interpuesto la da el mismo tribunal o el juez que tiene el expediente. O sea, no pasan a la alzada, a diferencia, por ejemplo, de un recurso de apelación que tiene que ser resuelto acá en Capital. Tiene que ser resuelto por la alzada de los juzgados de primera instancia. Perdón, no quiero sacarte del hilo, no sé si querés no, que... está bien. Está bien, bueno, me hiciste acordar, Mirta, porque justamente la doctrina en general la está llamando tanto la reposición como la aclaratoria, también como remedios procesales. ¿Por qué? Porque justamente, a diferencia de lo que pasa con la apelación, estos son resueltos por el mismo órgano que dictó la resolución que se pretende modificar, ¿no? Con respecto ahora sí a la aclaratoria, la aclaratoria también es se puede hacer ante tanto el juez de primera instancia o en la Cámara. También es el plazo de 3 días, hay que fundarlo, y acá hay que tener en cuenta que sobre todo cuando se plantea en la Cámara, es para corregir un error material, aclarar un concepto oscuro o suplir alguna omisión, pero que no cambie el fondo de la cuestión que se resolvió. Porque si produce algún cambio, ya no estaríamos dentro de una aclaratoria, sino otro tipo de recurso, ¿no? Y en cuanto se plantee, recuerden también que no suspende el plazo de la apelación. Es decir, si yo te pido una aclaratoria, tengo que prepararme para apelar. Teóricamente, el juez tiene 3 días para resolver esta aclaratoria, pero salvo no sé qué experiencias tengan ustedes, pero en mi experiencia nunca lo resuelven en 3 días. Entonces, lo aconsejable es eso que se pretende aclarar o que resultó oscuro, directamente introducirlo o ponerlo dentro de lo que es el recurso de apelación. De manera tal que entraría con los agravios. Y también se puede aclarar, podríamos decir, pero esto ya sin ningún plazo. Podríamos decir que es el caso de cuando hay errores aritméticos, nombres, calidad de las partes, errores aritméticos, es decir, o a veces invertir un número que otro, trasladar mal una cantidad. Después, las calidades de las partes, o sea, en cuanto si era el presidente por ahí se puso que era presidente de la sociedad anónima y en realidad era el vicepresidente, cosas que no hacen al fondo, es decir, no alteran el fondo de la cuestión que se ha resuelto. Me olvidé, tuve una anécdota una vez, pero esto ya entraría en la parte de apelación, así que también la aclaratoria es pasible de apelación. Esta apelación la puede hacer tanto, bueno, la parte que, o sea, con esa aclaratoria, tanto la parte que
la haya interpuesto, que es decir, me aclararon ese concepto oscuro y resulta que me perjudica, bueno, puedo apelarla, como así la otra parte, es decir, para el que esté afectado por esa aclaratoria. ¿Y cuál es el plazo para apelar? Si yo la aclaratoria la pedí en una interlocutoria, bueno, en ese caso la apelación va a ir con por el plazo que yo tenía que plantear en la interlocutoria, que puede ser de 6 días, o la sentencia definitiva son 6 días para apelar. En el caso de que sea una aclaratoria con relación a una apelación contra una aclaratoria, a ver, estoy buscando algún ejemplo en donde esa resolución, yo tenía 3 días para plantearlo, bueno, si la aclaratoria, mejor dicho, si la resolución se notifica por nota, la aclaratoria se va a notificar también, o el resultado de esa aclaratoria se va a notificar por nota. Entonces yo el plazo para apelar va a ser de los 3 días, a partir de la fecha en que quedó notificado. Mientras que si la aclaratoria corresponde a una sentencia o a una sentencia definitiva o a una interlocutoria que deba ser notificada por cédula, la apelación, el plazo de la apelación me va a empezar a correr a partir de la notificación que se realice por cédula. Así que tengan cuidado. Discúlpame, Patricia, ¿podés ir adelantando las diapositivas del sí, Power? perdón. ¿Me están pidiendo? Me Sí. están pidiendo, por favor, así Sí, te pueden perdón. seguir. Gracias. Bueno, Patricia, no, de nada. ¿Sí? ¿puedo aprovechar para hacer un asterisco al pie? A ver. Consejo práctico para todos los colegas. Lo que los abogados normalmente hacemos es utilizar la figura del subsidio. Esto es, yo planteo una aclaratoria. Yo sé que la aclaratoria probablemente me va a salir bien, mal, regular, excelente u horrible. Pero para cuando me salga, si hay una cuestión de fondo que no tenga que ver estrictamente con la aclaratoria, pero que pudiera verse influida por la aclaratoria, que me perjudica, ya es tarde para interponer el recurso, ya sea de revocatoria o de apelación. Acuérdense, revocatoria y aclaratoria son 3 días, apelación en Capital Federal respecto de la sentencia de fondo son 6. ¿Qué hago en ese caso? Les doy un consejo práctico. Planteo la revocatoria, la aclaratoria, el subsidio, en la hipótesis que la aclaración de significara tal cosa, planteo, ya sea la revocatoria, que no sería el caso, porque la revocatoria va exclusivamente respecto de providencias simples, o apelo el subsidio. Pero yo en general lo que aconsejo es tirar toda la carne al asador de entrada y plantear todos los recursos juntos, porque si no, cuando voy a poner el segundo pedazo de carne, me encuentro con que ya es extemporáneo. ¿Se entiende? Entonces yo plantearía los recursos de manera subsidiaria. Si me hace lugar a este y funciona, a nosotros no importa. Si no me hace lugar a este, tengo el otro interpuesto en forma subsidiaria, con lo cual rechazarán o aclararán lo que corresponde y lo que no corresponde me lo mandarán a Cámara, si estoy hablando de Capital Federal. Es un tip, digamos así, que les puede ser útil. En general, yo aconsejo plantear los recursos de esta manera. Adelante, Patricia. Sí, Perdón, y siguiendo un una poco. sola cosa, porque la voy a decir después de nuevo. Para que esas apelaciones que hubo en el camino del proceso puedan ser tratadas en alzada, el artículo 117 de la ley 18345 requiere que en el escrito de expresión de agravios se actualicen esas apelaciones. Si ustedes se comen actualizar la apelación en el texto de la expresión de agravios, queda consentida. Ténganlo en cuenta. Igual cuando yo hable de cómo saltar la inapelabilidad y demás, voy a volver a hablar sobre el 117, porque muchas veces, yo fui 7 años secretaria de sala, muchas veces convencidos de que habían apelado en una audiencia, a lo mejor por el nombre del testigo, o que habían apelado en el curso del proceso la denegatoria de un oficio
o de algún otro, después no la actualizaban en la expresión de agravios y la perdían. Bueno, siguiendo un poco un ejemplo, esto en la práctica, no sé si alguno por ahí asesora o tiene como cliente algún perito que le sigue la ejecución de honorarios. Ha pasado muchas, o sea, a mí veo que a mí me ha pasado bastante, o por lo menos a mi cliente, que hay un acuerdo, hay una audiencia de conciliación, hay un acuerdo entre las partes y regulan los honorarios del perito. Y a veces con el tema del copia y pegue, si bien dice, bueno, se le regula los honorarios al perito contador y resulta que el único perito que interviene es un perito médico, ¿no? O por ahí mal el nombre del perito. Bueno, muchas veces yo he presentado la aclaratoria con la apelación en subsidio, como dice el colega Precedo, doctor Precedo, no solo porque a veces la aclaratoria, como les dije antes, no siempre la resuelven a los 3 días, entonces desde ya, digo, por las dudas, dijo planteada el pedido de regulación de honorarios, la apelación por no haber regulado honorarios y en todo caso la apelación porque los honorarios son bajos, de manera tal de que no haya perdido la oportunidad de apelar los honorarios. Se entiende o se da sobreentendido que si no había otro perito, pero puede suceder también que no haya, que haya un perito médico y un perito contador, o un perito ingeniero, y bueno, faltó alguno de los peritos. Bueno, entonces, ese momento igualmente, en el caso de falta, si faltó, regular los honorarios al perito que uno patrocina, no hay problema porque lo puede pedir siempre dentro de lo que se llama el plazo de prescripción para pedir regulación de honorarios, ¿no? Pero les quiero decir que les puede pasar esto. Bueno, con respecto al tema del recurso de apelación, en la LO lo tenemos acá desde el artículo 105 al 120. El 105 nos dice cuáles son las resoluciones que se pueden apelar, cómo es el tema de, desde ya, la sentencia definitiva, la declaración de puro derecho, el tema de la apertura a prueba, bueno, ahí les va, y después la última es como que da la posibilidad también de que de alguna manera abre un poco el abanico para que se apelen otras resoluciones en principio. Después tenemos las resoluciones inapelables en razón del monto. Acá el código nos da, o la ley procesal, nos da un número que es el equivalente a 300, el valor de 300 bonos del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que hoy estaría el monto, si no hice mal la cuenta, alrededor de 870.000 pesos. Sí, 2.900 cada bono, Cada bono. 2.900 pesos cada bono, 870 el total de los 300. Pero se hace referencia al capital, no está hablando de más intereses, ¿no? Entonces es con respecto al capital. También, y esto hay que tener en cuenta también, porque si bien se puede apelar a la regulación de honorarios, por bajos o altos, según lo que uno quiera apelar, pero si el monto de la sentencia resulta que es inferior, la suerte de la regulación de honorarios va con esa inapelabilidad, ¿no? Después tenemos que las resoluciones en etapa de proceso de ejecución, es decir, a partir de llegó el expediente de la Cámara o quedó firme la sentencia, se practica liquidación. Bueno, todo lo que, en principio, todo lo que suceda a partir de esa etapa, o que se produzca o que suceda en esa etapa, resulta inapelable. Y esto y ha pasado también con respecto, no sé si se acuerdan o tienen presente, el famoso tope
que se están pidiendo mucho últimamente del 730 del Código Civil y Comercial de la Nación, o el 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el tope del 25% de las costas. Practicada la liquidación, la parte condenada en costas ve que puede plantear ese derecho y pide que se le aplique la limitación en el pago de las costas. Se ha planteado muchas, tanto a veces en los mismos peritos como la parte actora ha planteado la inconstitucionalidad de estos artículos. Sin embargo, viene siendo, salvo honrosas excepciones, viene siendo pacífica la jurisprudencia, sobre todo en la Corte, de que resulta constitucional estas normas. Mucho, a veces veo que se apelan estas resoluciones que hacen lugar, porque los juzgados terminan haciendo lugar en primera instancia al prorrateo, al denominado prorrateo, y las partes igualmente apelan y le rechazan la apelación por considerar inapelables, porque está dentro de la prohibición de la LO. Después, o sea, yo particularmente no he insistido, no sé si algún colega insistió, pero a veces no, realmente no, es difícil conmover de alguna manera la posición del juzgado, y se atienen a lo que surge del Código Procesal, o mejor dicho, de la LO. Acá yo acá tengo un error en la filmina, porque dice apelaciones anteriores al proceso. En realidad esas corrijan, y se entiende anteriores a la sentencia. Se van a tener presentes, ¿no? Y acá puse excepciones, no se refiere a excepciones como defensa, sino excepciones en cuanto al término que es. Casos de los lanzamientos. Resoluciones que durante el proceso no se tendrán presentes, es decir, se van a resolver, que es las del lanzamiento y de las medidas cautelares, ¿no? Esas apelaciones se van a resolver, no se va a esperar hasta la sentencia. No sé si fui clara. Después, acá hablo recursos de hechos anteriores a la sentencia. Esto ya la doctora Torres Nieto hizo referencia. ¿Qué pasa? En el proceso, imagínense una línea imaginaria desde la interposición de la demanda hasta el dictado de la sentencia. Tenemos distintas vicisitudes dentro del proceso. Bueno, y se han planteado las apelaciones y se han tenido presente. Lo aconsejable es, de alguna manera, en la carpeta, ahora son virtuales, no sé, hacer, si tienen carpeta papel, en la ficha, remarcarse y recordar que han planteado apelaciones, que se le han tenido presente, para poder reflotarlas de alguna manera en la apelación de la sentencia definitiva y fundarla dentro del plazo de la fundamentación del recurso que se interponga contra la sentencia definitiva. Y otra cosa más, en esta fundamentación, ¿no? Que tiene que ver con, ahora sí, el efecto de la apelación, tenemos lo que era diferido, que es en la mayoría de los casos, y suspensivo para las sentencias definitivas. Es decir, la diferida sigue adelante todo el proceso, con excepción de la aplicación de sanciones que se tiene que resolver, y la suspensiva es la sentencia definitiva. Es decir, se suspende todo hasta tanto la Cámara lo resuelva. Bueno, plazo de apelación de sentencia, los 6 días. Expresión de agravios. La expresión de agravios, gran tema
¿no? Porque a mí me dio siempre la sensación de que por más que uno haya cursado procesal en la facultad o los distintos procesales, haya hecho los prácticos, es como que uno no ha encontrado el modelo de expresión de agravios, ¿no? Es fácil, entre comillas, hacer una expresión de agravios cuando tenemos una sentencia que realmente es un problema, realmente nos ha salido mal. Pero qué difícil hacer una expresión de agravios cuando la sentencia, la verdad, está bien hecha, ¿no? Realmente ahí hay que, corre unos riesgos realmente de decir, dice, no se han expresado agravios porque lo único que han manifestado es una opinión contraria a lo que se resolvió en la sentencia. Bueno, ¿cómo tienen que ser esos agravios? El mismo código nos dice que es la crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que entendemos que son equivocadas o que están mal. ¿Qué es esa? O sea, acuérdense también que la expresión de agravios se tiene que bastar a sí misma. Es decir, no tengo que ir a ver otra parte del expediente, sino tiene que ser, o sea, tiene que agarrarlo cada uno de los miembros de la sala, la tiene que agarrar y con eso tratar de resolver esa apelación, ese recurso que ha llegado a sus escritorios. Entonces, tengo que tomar qué parte de la sentencia es la que está agraviándome y decir por qué, cuál es el derecho que no está cumpliendo o que está violentando o que no es, o que se aplicó mal, porque a lo mejor el derecho, esa norma fue mal aplicada, no se la consideró, o también prueba que no se haya tomado en cuenta. Esto no quita que los jueces descarten unas pruebas en lugar y tomen otras para fundar su resolución. ¿A qué voy? Porque Perdón, están pidiendo que corras el power en el chat. Ese era el último, porque los hice muy concreto. Entonces, tener bien claro cómo es vuelvo a repetir, cómo es el error de la sentencia, cuál es, por qué está mal, explicarlo con claridad y pedir, no olvidar de pedir que sea modificado de acuerdo a los términos de los agravios. Si uno hace una mera crítica o remite a lo dicho en la demanda, no es una expresión de agravios, o copia y pega lo que se dijo en la demanda, porque he visto sentencias en donde los mismos miembros de la sala han dicho esto es copiar y pegar lo que se dijo en el escrito de demanda o contestación de demanda, y no hace a una verdadera expresión de agravios. Y una aclaración con respecto a que me olvidé de mencionar, cuando supongamos que salió la sentencia, ¿no? Y nosotros teníamos las apelaciones pendientes de lo que había sucedido a lo largo del expediente, pero yo no apelo la sentencia, o la sentencia realmente salió muy favorable a mí. Igualmente es aconsejable sostener o expresar agravios por esas apelaciones mantenidas o a las que me hicieron lugar en el transcurso del proceso. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que la sentencia sea revocada en segunda instancia. Entonces, mantener esos recursos, habría que ver bien de qué se trata, ¿no? Uno lo tendrá que analizar. Puede ser que manteniendo esos recursos hace que la revocación de la sentencia de primera instancia no sea revocada del todo, sino puede ser que esa parte que fue apelada oportunamente por mí hace que no revoque la totalidad de la sentencia. No, no sé si fui clara en este tema. Por eso es conveniente mantener mantener las apelaciones, fundarlas dentro del plazo de la apelación de sentencia,
aun cuando la sentencia me sea favorable. Ay, no sé qué pasó, se me fue. Bueno, Disculpe, doctora, tuvimos un problema técnico. Le comparto yo el PowerPoint. bueno, igual es el final, ¿no? Bueno, de hecho, bueno, se va, y con respecto al tema de los honorarios no es necesario hacer una fundamentación de la apelación. Se pueden fundar, supongamos que por ahí no respete el mínimo legal, no hay problema, se puede fundar la apelación, pero no habría inconveniente en ese punto. Bueno, ya dijimos lo de las fundamentaciones previas, y bueno, el expediente va a ser elevado al superior, y ahí en la Cámara los jueces van a tomar este recurso y pasarían a resolverlo. Ya dentro de lo que es la Cámara va a dictar la resolución. No tenemos plazo, en definitiva, pero una vez resuelto, esto va a ser notificado a las partes, y una vez que quede firme el expediente, se va a volver al juzgado para la etapa de ejecución de sentencia. Bueno. Digo yo, ¿o no? Sí. Ahí ya le paso la posta a la doctora Torres Nieto, que es la que me va a continuar con lo que serían los recursos extraordinarios. Voy a contestar una pregunta que vi, porque resulta que parece que fue un problema mío. Yo en un momento fue como que me desconecté y veo una pregunta de Mariano Rubén Tignese que dice: doctora, en la apelación, ¿la fundamentación se hace en el mismo escrito que lo propone o hay que esperar que lo concedan? Después tengo 5 días para fundarlo. No, como es un procedimiento sumario, se hace todo junto. Se puede hacer el primer día o el quinto día. Lo que no se puede hacer es fuera de plazo. La duda suya, que es muy común en gente que actúa en civil y comercial, es porque en civil y comercial la apelación se hace en primera instancia y después se eleva el expediente a Cámara, y en Cámara se presenta el memorial o verdadera fundamentación de expresión de agravios. Nosotros, la mesa de entradas del juzgado de primera instancia laboral es también la que hace toda esa tarea, y el expediente se eleva a Cámara revisado que haya sido en plazo, o sea, eso se le quita, esa tarea normalmente en la Cámara la tienen que hacer en la Cámara, porque el escrito de expresión de agravio se presenta en Cámara. Solo en primera instancia, en civil y comercial, se presenta la apelación en el plazo, pero la fundamentación se hace en Cámara. En el fuero laboral de capital se hace todo en un solo acto y se eleva. Y si no la presenta, si por ejemplo ha pasado, dice apelo, pero no fundamenta, el mismo juez de primera instancia puede decir, careciendo de fundamentación la apelación, se da por decaído el derecho, o a veces se da por decaído el derecho pasados los 3 días cuando tiene que contestar, porque eso sí, del recurso de apelación se da traslado a la otra parte para que conteste la apelación y la expresión de agravios. Si por ahí no lo hizo, el propio juez de primera instancia puede poner, no habiendo la demandada o la actora, si es al revés, contestado los agravios, de ese por decaído el plazo para efectuarlo en lo sucesivo. O sea, el expediente a Cámara se eleva completo, con concesión y con fundamentación. Y cuando llega a Cámara, lo que ocurre a veces es que en primera instancia no revisan el monto, y a veces sí, hoy en día están revisándolo. Y aquí vengo yo con lo que después de los años he considerado que está un poco olvidado esto en la facultad, pero que hay que decirlo. Que yo tenga un monto como tope, fíjense que desnaturaliza un poco mi derecho de defensa, el artículo 18 de la Constitución Nacional, que garantiza mi derecho de defensa. Sin embargo,
por razones prácticas o por lo que sea, se ha puesto un monto que en materia laboral en Capital Federal está atado al bono fijo del Colegio Público de Abogados, artículo 51 de la 21839, y la inapelabilidad por el monto está tratada en el artículo 106. Para repetir, eso sí, lo voy a leer para que ustedes tengan una idea y después les voy a enseñar pequeñas tips, para decirlo de alguna manera, para cuando algo es muy injusto, tratar de conseguir que la Cámara nos abra nuestro recurso de apelación. La resolución, el artículo 106 de la 18345 dice: serán inapelables todas las sentencias y resoluciones cuando el valor que se intente cuestionar en la alzada no exceda el equivalente a 300 veces el importe del derecho fijo previsto en el artículo 5 de la ley 21.187. Perdón, dije mal el número. El artículo se afectará, el cálculo, perdón, se efectuará al momento de tener que resolver sobre la concesión del recurso. La apelabilidad se considerará separadamente en relación con las pretensiones de cada recurrente. Eso para los casos que hay litis consorcio. Sin embargo, en caso de litis consorcio se sumará el valor cuestionado por o contra todos los litis consortes. Cuando no hubiere forma para determinar el valor monetario que se intente cuestionar en la alzada, y en los casos de duda se admite la apelación. Yo he visto que es como que muchas veces se tiene un criterio de decir, bueno, se corta acá, la apelación es un expediente que se manda a la ejecución. Ahora yo les voy a enseñar que existe un artículo del 108 donde nos habla de todas las resoluciones que son apelables en todos los casos, y en el último inciso, el CH, que se lo marcan, porque como les dijo muy bien la doctora Faro, este es un tema a veces árido, pero cuando uno empieza a avanzar sobre él, se da cuenta que el derecho de defensa de su cliente depende mucho de manejar recursos. Entonces, el 108 dice: cualquiera sea el monto del juicio, serán apelables las sanciones disciplinarias, que por supuesto se aplican a los letrados, pero hoy en día está el Colegio Público de Abogados y está el criterio de que las sanciones por cuestiones de mala conducta o violación del código de ética de los abogados las aplica el colegio. O sea que los jueces de primera instancia, salvo en la audiencia, excluir a un letrado si está perturbando, no tienen tanto incumbencia sobre las sanciones disciplinarias como las tenían cuando estaba vigente el 1285/58, que era un decreto con el que estaban especificadas cuáles eran las sanciones disciplinarias. Las resoluciones que decreten o denieguen medidas cautelares y las previstas en el 104 del CPCN. Las sentencias que admitan o denieguen desalojos, como ustedes saben, en el ámbito laboral, cuando la vivienda del trabajador es parte del salario o forma parte del contrato de trabajo, caso encargados de casa de renta, en UTERIC, los que son los que viven en las canchas de fútbol o entidades deportivas, en ese caso, estando la vivienda como uno de los elementos, si se inicia el desalojo junto con el juicio o si hace una contrademanda por el desalojo, interviene el juez laboral. Lo que se resuelva sobre el desalojo siempre es apelable. Y las sentencias definitivas, cuando contradigan, y aquí sí presten atención, es el 108, inciso CH, las sentencias definitivas cuando contradigan un pronunciamiento anterior de la Cámara o de otro juez de primera instancia. En este caso se hará mención precisa de la jurisprudencia contradictoria y la Cámara resolverá por informe sin otra sustanciación. ¿Esto qué quiere decir? Durante la tramitación de un pleito que yo tengo en Capital, yo tengo que ir mirando un poco a la jurisprudencia, hace la esencia nuestra, de nuestra tarea como letrados. Si yo encuentro un caso en el que se me da lugar, a lo mejor a veces ocurre que otros trabajadores con otros letrados consiguen sentencias en la primera instancia, o al revés, sale una sentencia de Cámara que me hace lugar
aunque yo no llegue al monto cuestionado de 870.000 pesos, yo puedo mencionar, puede ser de primera, puede ser de segunda instancia, yo tengo una sentencia y entonces, invocando el 108, yo puedo pedirle a la Cámara que me abra el recurso, aunque no llegue al monto de apelabilidad. Y esto ténganlo en cuenta, anótenselo. Hay gente que lo llama el mini recurso de inaplicabilidad de ley. No es tan así porque el recurso de inaplicabilidad tiene una doctrina y un trámite que lo voy a referir después, pero es una de las formas. Y otra de las formas es, a veces en el curso del expediente, y sobre todo pasa mucho en la ejecución, que acá les mencionó la doctora García, pasan problemas. En realidad, el objetivo de la ley, cuando se creó en el año 1972, la 18345 originaria, ¿qué fue? O 73 creo que fue. ¿Qué fue? Que hubiese la menor posibilidad de contienda judicial para que el trabajador, si él ganaba la demanda, pudiese llegar rápido al cobro. Pero hoy en día, con intereses y todas las demás cosas, hay muchos motivos a veces con los cuales la posibilidad de cortar el acceso a la Cámara, como les dije antes, viola el principio del artículo 18 de la Constitución Nacional. Entonces, y también a veces, no solo en la ejecución, o sea, a veces puede pasar también en la tramitación que se me quite alguna prueba muy vital y puedo llegar a tener necesidad de un artículo de la ley que es el 129, que regula la interposición de un recurso por apelación denegada. O sea, cuando a mí me deniegan un recurso injustamente, yo puedo acudir a ese artículo 129. Y voy a darles ahora los requisitos. Así como la doctora le habló que el recurso, la expresión de agravio se debe bastar a sí misma y no vale decir, bueno, como dije en el expediente tal que se debe dar por transcripto, como dije en las hojas tanto del expediente, en el escrito que presenté en tal fecha. No, así como la expresión de agravio se debe bastar a sí misma, la interposición de un recurso en base al artículo 129 de la LO debe bastarse a sí misma. Entonces yo tengo que incorporarle la resolución por la cual me denegaron la apelación, la que dio origen a esa apelación, o sea, la primitiva resolución que estoy cuestionando con la apelación que yo interpuse. La situación del expediente, si está en sentencia de ejecución porque ya volvió de Cámara, la fecha de notificación, que hoy en día se saca, antes se tenía que incorporar la cédula, pero hoy en día se saca del sistema, de manera tal que cuando llegue a la Cámara, el expediente esté completo para la sala que le toque intervenir en esos agregados que estoy haciendo. Y después tengo que fundamentar por qué razón está mal denegada esa apelación. O sea, debo decir, efectivamente a veces hasta han incluido, cuando le han negado un precedente, en el 129, esta mención que yo les hice del artículo 108, inciso CH. Así que esas son formas de poder llegar a la Cámara y garantizar a sus clientes la posibilidad de una segunda instancia. Fíjense, no es solo necesaria. Yo sé que ahora el doctor Precedo les va a hablar de una instancia única con 3 jueces, pero en primera instancia, y si ustedes lo miran en el ámbito penal también, la necesidad de una segunda instancia en capital la tenemos, porque muchas veces no nos se trata de un tema dificultoso con distintas jurisprudencias y por una cuestión como el monto del juicio se nos priva de llegar a la Cámara. Alguien me preguntó a mí, le dije que lo iba a volver a explicar, ¿qué era esto del artículo 117? Se relaciona con lo que expuso la doctora García.
O sea, yo, por ejemplo, estoy en una audiencia y como el testigo difiere, lo he visto esto, difiere en el nombre, por ejemplo, yo puse que se llamaba Domingo Pascual, y en vez de eso el testigo se llama Sebastián Pascual. Y me están denegando un testigo que es muy importante porque presenció el momento del despido del trabajador en la empresa o demás. Yo puedo apelar un criterio tan restrictivo del juzgado, y lo que tengo que hacer, si después pierdo el expediente, porque si por ahí gané el expediente, como dice la doctora, lo gané en base a otras pruebas, porque a mí me privaron de la declaración de ese testigo. Entonces, esa no sería una cuestión como para actualizar solo lo que presento como apelación por las denegatorias del expediente. Pero ese testigo yo tengo que tenerlo reservado, porque si me pierdo el expediente, yo tengo que hacer valer esa apelación que hice antes, refiriendo dónde la hice, si fue en el curso de una audiencia o en una foja, si me la denegaron de entrada en una apertura a prueba o lo que fuera, tengo que hacerla valer por el 117 en el momento que estoy expresando agravio. Esto quiere decir que yo menciono en el texto de la expresión de agravios y reitero la apelación sostenida respecto de la denegatoria del testigo Pascual, bueno, el nombre que fuera, a fojas tanto en razón que la privación de su declaración ha afectado mi derecho de defensa a la sentencia me ha sido contraria a mi reclamo. Una cosa que tienen que tener en cuenta y que se relaciona mucho con este tema es que rige el principio tanto un appellatum quantum devolutum. Esto que parece, porque es un latinazgo y vieron, dice, bueno, está luciéndose, no. La realidad es que quiere decir, tanto como he apelado, es como pueden resolver. Si yo no lo apelo, no lo pueden resolver. Lo he consentido. Y eso hay que tenerlo fijado en la cabeza para actualizar. Uno va llegando llevando el expediente, obviamente para poder subir el escrito lo tengo que haber impreso o por ahí lo subí desde el mismo sistema, pero tengo que ir llevando un orden dentro de lo que tengo en mi propia computadora o impreso si lo imprimí. Y entonces con eso yo, si tuve varias apelaciones desestimadas, perdón, no desestimadas, sino téngase presente para su oportunidad, en ese caso yo las reitero en la expresión de agravios. Hablé del Mirta, 129, sí, adelante, adelante. ¿te puedo hacer una pregunta? Es raro esto, Sí. haciendo una pregunta, pero vos sos una maestra y además estás muy vinculada con determinadas cuestiones. Estamos hablando de la apelabilidad de las sentencias en Capital Federal. A mí la experiencia me indica que en los últimos tiempos juicios que para mí eran muy importantes, cuando sale la sentencia no supera el monto de apelabilidad, porque hoy en día los 300 bonos están en el orden de las 800 lucas, dijimos. 870, sí, exactamente, 2.900 por 300, 870.000 Y pesos. 870.000. Nueve gambas. Hoy en día cualquier juicio con los últimos 2 años de actualización, y ni qué hablar si le aplican el acta y el sistema de capitalización del 770, etcétera, etcétera, supera ese monto. Y el monto de apelabilidad está establecido en relación al capital históricamente reclamado. ¿Esto es correcto? Sí, es No así. no se le aplican los intereses, con lo cual, No, ¿hay algún tipo de planteo a nivel institucional? Vos, Mirta, que estás tan vinculada a todos los días del colegio, por lo menos ahora desde tu lugar de integrante del tribunal de disciplina e históricamente lo que hace el derecho de trabajo. ¿Hay algún planteo respecto de que se revea esta situación? Porque si seguimos así y siguen aplicándose las tasas de interés que se aplican, que son lógicas y coherentes con el nivel de inflación que estamos viviendo, va a llegar un momento que ni un despido de 3 meses va a ser apelable. Bueno, yo he ayudado, no voy a decir aquí quién, a uno o dos miembros del instituto que no tenían precedentes, porque si uno tiene precedentes, se te abre, es lo que te acabo de decir, tenés un precedente en la Cámara de un compañero de tu trabajador,
con el compañero de trabajo, voy por la pedís mini, el 8. claro, Pero vos no la tenés mini ningún inaplicabilidad de ley. precedente, no tenés ningún precedente. Y de pronto este límite afecta tu garantía de defensa en juicio consagrada por el 18 de la CN. Entonces, ¿vos qué haces? Vas con el 129 porque es apelación denegada. El juez está dictando una resolución de apelación denegada. Entonces vos con el 129 y algún precedente que puede no ser de un compañero de cosas, vos tratás de abrirlo mostrando la gran diferencia que habría si a vos te dejan en el Estado. En estos momentos hay varios en curso, no tengo resoluciones. Yo en mi PowerPoint a los muchachos les puse algunos, pero estoy esperando 2 o 3 para ver qué hicieron, porque efectivamente hasta hay problemas graves con la aplicación de la anterior y de la actual acta de intereses de la Cámara. Y son casos que a lo mejor interpuestos hace mucho antes de la pandemia o demás, no dan para nada la posibilidad de cuestionarlo. Entonces yo creo que va a haber un gran movimiento del artículo 129 en el fuero, por lo menos yo lo he sabido y lo he aconsejado, porque creo, no, desde el colegio no tengo conocimiento de que hayan hecho nada, pero podríamos, si te parece bien, y me gusta cuando una actividad académica provoca pensamientos, Reacciones. todos, que podamos pedirle al colegio que así como se movió en su momento el Luma, vos te acordás que el Luma estuvo años y años sin moverse, se movió a raíz de la intervención del colegio y del pedir al colegio. Yo creo que se puede llegar a cambiar el artículo 106 de nuestra 18345, aumentando la cantidad de bonos de derecho fijo que se requieren para entrar más en las cosas. En realidad, querida Mirta, lo justo sería considerarlo de acuerdo al monto actualizado, porque el monto que yo voy a apelar hoy no es el O, monto que me o reclamaron incluir los hace 10 intereses. años. Por supuesto, porque además en la práctica ha habido una desvalorización. Está muy bueno lo tuyo, en vez de poner, vos acordate, antes era horrible porque creo que estaba con el salario mínimo del trabajador, de manera que tuvo No, años y años que no se movió el salario mínimo. Pero sí. después pusieron lo del bono fijo porque el bono dentro de todo algo se mueve, pero no se mueve para cubrir la realidad frente a la cual estamos debatiendo. Yo creo que todas estas articulaciones a través del 129 se pueden hacer y que podríamos hacer desde el instituto un pedido a las autoridades para que pidieran una reforma concreta sobre este artículo 106, que lógico. Compañeros, Puede... perdón, Mirta, compañeros y compañeras, tomen nota y anoten bien fuerte en sus papeles artículo 129, ley 18345. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. No hay juicio que tenga más de 4 o 5 años que hoy supere el monto de apelabilidad. Tengan en cuenta que el monto de apelabilidad son, a grosso modo, 900 lucas, y hace 4 o 5 años nosotros no veíamos un juicio de 900 lucas ni mamados, ¿se entiende? Ni ebrios. ¿Por qué? Porque eran juicios de 30, de 40, que hoy actualizados pueden estar en 3 millones, 4 millones, y sin embargo te dicen esto no es apelable porque no supera el monto, porque el monto de apelabilidad se toma nominal, no se toma con intereses, y los intereses son hoy en día en plata 100 veces más importantes que el capital histórico reclamado. Entonces, tomen nota 129, tomen nota de lo que hablamos con la doctora Torres Nieto, que es una amiga y una maestra, vean la posibilidad de ayudarnos a presentar Maestra esto. tuvimos una, yo apenas soy una aprendiza de la vida y del derecho. Maestra tuvimos una que fue Estela Ferreros, yo una aprendiza nomás. Bien, pero a lo que me refiero es a lo siguiente. Los que tengan experiencia en capital y hayan recibido sentencias en los últimos meses, habrán advertido que el 90% de esas sentencias son inapelables, ¿sí? Porque no superan el monto. ¿Cuánto me reclamaba esta bestia? Yo hablo así porque soy abogado de parte demandada. Yo normalmente me reclaman, no reclamo. Pero también es agraviante para mí, porque un trabajador que inició un juicio hace 5 años de 30.000 pesos,
Hoy son 3 millones y sin embargo, como los 30.000 nominales no superan los 900 de los benditos 300 bonos, no me conceden la apelación. Hay que buscar alternativas para conseguir que la segunda instancia se agote y eventualmente hacer planteos a nivel institucional para que modifiquen eso, porque es obviamente injusto. Yo no puedo tener una referencia de hace 5 años, una referencia monetaria de hace 5 años para decidir si camina o no una vía recursiva, cuando esa referencia ha quedado absolutamente desarticulada, ha quedado totalmente fuera de moda, por así decirlo, por las actualizaciones que se aplican. ¿Se entiende? Tomen nota de esto porque es muy importante. De alguna manera están transformando también al sistema de capital federal en una suerte de instancia única. Los jueces de cámara, chochos de la vida, porque no les llega nada, se limitan a poner el sellito que no supera el monto y lo devuelven a primera instancia. Y sin embargo se está verificando una situación de injusticia significativamente importante. Adelante, Mirta, pido disculpas, pero me pareció piola como para que ellos tomen nota de cosas que pueden ser relevantes. Perdón, quería acotar algo, porque, por ejemplo, ¿no? Que se resulta insólito. No se da en Capital Federal, por ejemplo, lo que se llama la caducidad de instancia en el fuero del trabajo, pero en el ámbito civil y comercial, los demás fueros, la caducidad de instancia se da. Y cuando regulan los honorarios de los abogados del incidente de caducidad de instancia, actualizan el monto de demanda para regular los honorarios. Entonces, resulta insólito que para una caducidad actualizan el monto de demanda a los fines de la regulación y no en el caso para determinar la apelabilidad o no de los montos de las demandas laborales, ¿no? Bien, adelante Mirta, pedimos disculpas, pero a veces queda la pelota picando. Nada, todo lo que sirva para aclarar, ustedes saben, yo tengo la teoría que el conocimiento se intercambia. Por ahí yo estoy mandando cosas de experiencia o demás, pero con las preguntas que ustedes hacen, estamos intercambiando todos. Hay alguien, un doctor Mariano Ticinese, me hizo una pregunta generalizando los tipos de procedimiento. Entonces yo le aclaré que la comparación la hice con sentencia definitiva en juicio ordinario. El procedimiento en familia o respecto de sentencias interlocutorias o en juicios sumarísimos o amparos es distinto. Uno tiene que acotar al plazo que le da cada tipo de juicio. Estábamos hablando, la doctora había hablado de la sentencia ordinaria en pleito laboral. La sentencia ordinaria en laboral se apela y se expresa agravios en primera instancia. En Cámara, en civil, la sentencia de juicio ordinario se apela en primera instancia y se funda en Cámara, pero hay otros tipos de procedimientos, de familia o en comercial también hay plazos específicos para la quiebra. Entonces le contesto como le contestábamos siempre a los alumnos en la cátedra de Falcón. La respuesta correcta en materia procesal es depende de qué tipo de juicio es del que estamos hablando. Perdóname. Hay cosas... No hay cosas mucho peores que entender que cómo funciona una apelación en civil y comercial, porque depende del carácter que le hayan otorgado a la resolución que vos tenés que recurrir. Si fue con ambos efectos, si fue con efecto diferido, si fue con efecto, etcétera, etcétera. Ahí varía el momento en que tenés que expresar los agravios. Efectivamente, en la sentencia definitiva en el ordinario expresás agravios en Cámara, más allá de que tenés que haber apelado en primera instancia. Gracias a Dios en laboral simplificamos todo. Le damos carácter de sumario, o por lo menos lo analogamos al sumario civil, y en el sumario civil, cuando vos tenés la sentencia, tenés que apelar y expresar agravios todos juntos. Yo a veces hago el truco de plantear una revocatoria, aunque sepa que es improcedente, porque en la revocatoria expreso los agravios, entonces me dicen, le rechazo la revocatoria por improcedente, te dejas presente la apelación en subsidio y me dan por expresado los agravios. Pero eso es una trampita simplemente como para no tener que estar, porque además, cuando uno tiene que apelar en Cámara, tiene que contar los plazos desde que el expediente llega a Cámara,
tiene creo que son 5 días, o 10, no me acuerdo, pero a partir de ahí tiene que plantearlo en Cámara. Es complicado, conviene cuando apelo meter todo junto y que camine. Lo que pasa es que si yo expreso agravios en primera instancia donde no corresponde, estamos hablando de civil, no estamos hablando de laboral, me lo van a rechazar por haber expresado agravios cuando correspondía que los agravios los expresara en Cámara. En eso, en civil y comercial hay que tener mucho cuidado. En laboral, olvídense, en laboral se apela y se dice por qué se apela todo junto. Adelante, Mirta, pido disculpas nuevamente. No, no es nada. Ha pasado a veces que al plantear un recurso de apelación, respecto de una sentencia, en la sentencia se había cometido un error de nombres o calidades, o se había resuelto sobre temas no propuestos a resolución del tribunal. En ese caso, normalmente se interpone una nulidad. Pero ¿qué dice nuestra ley? Y lo dice en el 115, téngalo en cuenta, el recurso de nulidad es comprensivo en el de apelación. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo plantear la nulidad de la sentencia como parte de esa expresión de agravio que hice para fundamentar mi apelación en forma conjunta. Entonces yo introduzco primero todo lo que ocasiona. A veces ha pasado que alguien hoy en día con la computadora ha tomado párrafos que corresponden a otra resolución o demás, los ha metido y entonces da lugar a una nulidad, pero siempre tienen que hacerlo dentro del plazo y en la modalidad del 116, que es la expresión de agravios, crítica razonada y concreta de la sentencia, pero planteo de entrada nomás la nulidad. ¿Esto qué significa? Que seguramente si me hacen lugar a la nulidad, volverá a primera instancia y va a ir por sorteo a otro juzgado para que dicte la resolución correcta y recién ahí haya oportunidad de apelar. O sea, entonces recuerden que si el planteo es de nulidad porque se han equivocado, han tomado párrafos de otro o no corresponde, ahí en ese caso tienen que plantearlo dentro del mismo texto de la expresión de agravios. Creo que eso es el 115. Y después hay una circunstancia que me habló la doctora, que es la circunstancia de que normalmente vienen a decir cuando el expediente viene a Cámara que no hay apelación. Dice, no, resuelvan cuestiones. Hoy en día hay mucha cuestión con la nueva acta y la anterior acta y la aplicación del 770 del Código Civil y demás. En ese caso, si el juzgado deniega en ejecución, recuerden el 129. También se aplica el 129, el recurso de queja por apelación denegada. Y la Cámara lo tiene que dar. Hay una jurisprudencia de la Corte, yo no sé si la puse en el Power, que no lo estoy pasando, pero que ustedes lo van a tener si lo piden, una resolución de la Corte que dice que los errores materiales, supongamos, estoy sumando varios rubros, y al sumar varios rubros me equivoco y pongo una cifra disparatada o demás, eso se corrigen en cualquier etapa del juicio, aunque la sentencia haya pasado en la autoridad de cosas juzgadas. Eso siempre téngalo en cuenta porque son errores materiales. Y después, el 283 del Código de Procedimiento es el que rige los requisitos que le mencioné para unir al 129. Estoy mirando por si me olvidé algo de decir, si no voy a pasar a un recurso que a mí me encanta, que tiene el mismo nombre que un recurso que va a contarles el doctor Precedo, pero que no tiene nada que ver. En provincia, la resolución es de un tribunal. Como consecuencia de eso, tiene un recurso que es el recurso de inaplicabilidad o doctrina legal. En capital hay un recurso de inaplicabilidad, pero no es igual que el de provincia. ¿Qué es lo que pasa con este recurso de inaplicabilidad? Yo, durante el pleito, tengo que haber hecho saber al juez de primera instancia que existe una sentencia de Cámara que me hace lugar. Pero no puede ser cualquier sentencia de Cámara. O sea, una sentencia de hace 20 años no sirve para fundar un recurso de inaplicabilidad de ley. Tiene que tener como máximo 10 años
10 años y un mes ya no lo bocharían por la parte procesal. Entonces, y tiene que corresponder a la composición actual de la sala de la Cámara. Ese recurso, ¿cuándo se interpone? Se interpone cuando la sentencia de Cámara no me refleja eso. El juez de primera instancia puede no hacer lugar a eso y no tener en cuenta esa doctrina que se tuvo en Cámara, pero yo en Cámara la tengo que hacer valer y eso es lo que da como resultado el único pronunciamiento que tiene la Cámara, aparte de las actas reglamentarias de intereses o demás, en común, que son los plenarios. Pero para que yo pueda interponer un recurso de inaplicabilidad en Cámara, tengo que tener una sentencia definitiva, tengo que haber interpuesto en el curso del proceso, tengo que haberle hecho saber al juez de primera instancia y a la Cámara, porque a veces la sentencia que me va a hacer lugar sale en el momento que todavía la Cámara no dictó la resolución, hasta el momento de la sentencia definitiva de Cámara, tengo oportunidad para hacer valer ese precedente, lo tengo que invocar, tengo que mostrar en qué ese precedente beneficia a mi caso desarrollándolo y si hubo una sentencia de primera instancia, decir en qué no lo cumplió y lo tengo que, tiene que pertenecer a la composición actual de una sala, porque una de las formas de sacarse un poquito de encima este recurso que es tan lindo y que da como resultado un plenario, es que nos contesten que cambió la composición de la sala y que entonces ha cambiado el criterio de la misma. Y ya no, porque a lo mejor es la misma sala que tocó en el sorteo del expediente. El recurso de inaplicabilidad de ley debe interponerse en 10 días desde el dictado de la sentencia definitiva. Y aquí viene la asociación con el recurso extraordinario. Por ahí me perjudicó la sala con la resolución que dictó y yo tengo una posibilidad con el recurso de inaplicabilidad porque le hice saber que otra sala X había resuelto en forma contraria como resolvió la situación y además del recurso de inaplicabilidad de ley, tengo obligación en los 10 días, porque la interposición del recurso de inaplicabilidad de ley no suspende la interposición del recurso extraordinario, de interponer el extraordinario. Hoy en día hay una serie de requisitos que están especificados en una acordada de la Corte, y yo les voy a hacer una recomendación. No tengo con él más que un vínculo de admiración. No, no soy socia de él ni tengo mucho contacto, pero si yo tuviera que recomendarle a un alumno cualquiera o a un colega que me diga cuál es el libro con el cual interponer un recurso extraordinario, yo le recomendaría el libro del doctor Alberto Garay, que trata todas las posibilidades y hay otros, está el doctor Sagüez, que fue maestro mío, también hay unos cuantos, pero yo apunto a lo práctico porque somos abogados de poco tiempo en estos momentos, el tiempo nos corre y a veces un tratado puede ser algo excelente y yo felicito y sí, por supuesto lo cito, pero si yo tuviera que buscar un libro práctico que me ayudara, aparte de una regla, porque ustedes saben que el recurso extraordinario de la Cámara del Trabajo va directo a la Corte si lo conceden, pero ya hay que interponer el extraordinario ante la Cámara con los requisitos que después carátula y requisitos de cantidad de renglones y máximo de 40 hojas. Yo utilizaría el libro de Alberto Garay sobre el recurso extraordinario. El recurso extraordinario puede no ser, lo resuelve la misma sala. Y una de las cosas, estoy abreviando mucho, porque como dijo Faro, dar recursos requiere para cada recurso por lo menos una clase. Si yo tuviera que interponer un extraordinario, no me basaría solo en la arbitrariedad, que es una creación de la Corte, hablaría de la violación de las garantías constitucionales, porque la Corte es la guardiana de las garantías constitucionales, y le agregaría un pequeño tip que se los mando a todos ustedes, porque yo he abierto recursos en base a eso, que es el exceso ritual manifiesto, porque la Cámara a veces
resuelve diciendo que ella no puede admitir su propia arbitrariedad. Entonces, pero si hay violación de garantías constitucionales cuando desarrollo los argumentos en esas 40 hojas y hay exceso ritual manifiesto, entonces obviamente tengo una posibilidad de que la Cámara me conceda, porque ustedes saben, y nosotros somos parte actora muchas veces, y nuestro cliente no tiene fondos y a lo mejor puede cobrar parcialmente una parte, pero si nos lo deniegan, tenemos que ir con recurso de queja, y el recurso de queja, salvo que sea previsional, hay que pagarlo, y entonces uno tiene que arbitrar que en esas 40 hojas entren algunos argumentos más que solo la arbitrariedad. Uno de ellos es este caso Colalillo, fallos 358, 555, si mal no me equivoco, pero si buscan y ponen caso Colalillo, van a ver toda la doctrina, está en internet. Es el exceso ritual manifiesto. Y otro es la violación de garantías constitucionales. Perdón, He dado Mirta, volar a las 4 menos cuarto. He volado por los recursos. Dale vos, Enrique. una pregunta muy puntual y específica porque me acabas de poner una duda profunda. Los laborales de parte actora, donde el trabajador tiene la gratuidad del artículo 20 y la ley de contrato de trabajo, ¿también exige el depósito en la queja? Porque vos hablaste solo de los previsionales. El laboral de parte actora, hasta donde yo sé, tengo dos o Sí, tres pero que... hay veces que, yo no sé ahora, pero yo tuve un caso que siempre apunto a que la Cámara me lo dé para evitar me pidan dinero. Me dejas ahora con la duda de si actualmente abren. Yo sé que en previsional te lo abren y no importa. Uy, ya, ¿se terminó? No, acá está, lo que pasa es que está recargando. Ah, no, bueno, mejor si lo abren, pero por las dudas, fundamental en tu recurso es que la propia Cámara Obviamente, tenga obligación de devolverte, de admitirte el recurso de extraordinario. Yo lo voy a averiguar esto. Me quedó la yo duda. Y entiendo alguien me hasta está preguntando, ¿cómo? Porque en provincia creo que no, ¿eh? Por lo No, no, menos, en provincia no, en no, provincia en provincia definitivamente no, no. pero la doctora Torres Nieto estaba hablando de Corte Suprema, esto es de los muchachos de la Valle del 500, y del tema del recurso de queja, de queja por extraordinario denegado. Yo entiendo, Mirta sabe más que yo, Sí, pero yo pero no te creas, yo entiendo, siempre conseguí abrir en la sala, siempre conseguí, así que nunca tuve que llevar no fuiste en a queja. dos o tres Yo casos. alguna experiencia en queja tengo de Corte Suprema de Justicia de la Nación y yendo por el trabajador, invocando el artículo 20, no te ¿No exigen el pagar? pago de la tasa. Bueno, menos mal. Acá Pero dice tasas de justicia, artículo 13, los trabajadores en relación de dependencia y sus causavientes en los juicios. Sí, claro, pero el asunto es la resolución de la Corte, porque yo tenía entendido que la Corte decía, bueno, gracias a Dios abrí todos los que interpuse, me lo abrió la sala. Después tuvieron distinto destino, algunos revocaron la sentencia, otros no tanto. Pero siempre los abrí en la sala. Yo siempre forzaba mucho para que entren 40 renglones, para que no exceda lo que dice la regla y la carátula, por temor a que me aplicaran algo. Pero sé que en previsional va sin pagar, sin reponer nada. Es más, correcto. las salas previsionales los abren, si reunís los Bien, requisitos. bien Bueno, ahí. vos tenés que hablar ahora de la inaplicabilidad, porque estamos en menos Menos cuarto, cuarto, menos Doctores, doctores, tengo, les Cuarto. hago. Doctores, tengo la apenas, verdad que maravilloso. Quiero hacerles llegar que por privado me están mandando todos los participantes el agradecimiento a todos los tips que han tirado, porque sin perjuicio de que son
son 3 maestros. No, no importa los que están antes, porque esto es lo que le sirve a quien está ejerciendo la profesión, esos tips, esa discusión, ese análisis de, y a mí me pasó esto, a vos te pasó el otro, y ha sido la verdad que muy generoso, muy productivo, muy práctico, y sobre todo un tema tan engorroso que quien cuando agarra un libro de recursos, díganme si no nos agarramos la cabeza porque decimos, uy, ¿qué es todo esto? Y acá en la charla con ustedes se nos está haciendo tan fácil. Así que por eso desde académicas nos han extendido un ratito. Hubiésemos terminado 15:30, pero nos hemos extendido un poquito, pues no nos queremos ir sin seguir escuchando todos estos tips y sobre todo a Enrique. Así que bueno, les cedo la palabra y bueno, la audiencia es suya. Gracias. Han conservado a los participantes que empezaron en el minuto 1 hasta el final. Y eso habla de su grandeza, de su generosidad y de lo importante que es todo lo que están transmitiendo. Así que gracias en nombre de todos los miembros del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de San Martín. Bien, a ver, Gracias voy a ustedes. a dedicarle a mi disertación apenas 10 minutos porque no quiero tenerlos más allá de las 4 acá. Y puntualmente voy a hablar de los recursos en provincia de Buenos Aires. Quiero en 30 segundos brindar un par de saludos porque veo a muy queridos amigos como por ejemplo Rosana Mereu, como por ejemplo Alicia Puma, como por ejemplo Antonio Ciaralo, muy buenos amigos que los tengo permanentemente en contacto en las redes y están presentes. Les quiero mandar un abrazo enorme. Quiero mandarle además un agradecimiento especial a alguien que está presente, a una abogada de Capital Federal, origen rosarina, pero actualmente Capital Federal, que es mi secretaria y asistente jurídica, la doctora Bernardi, que me armó un cuadro relativo al tema que voy a exponer hoy, que la exposición va a ser cortita, repito, en base al tiempo que falta, y aclarando una cuestión previa. Cuando hablamos de derecho de trabajo y puntualmente de procedimiento laboral en la provincia de Buenos Aires, tenemos una suerte de triángulo de las Bermudas en términos normativos. Sabemos que la ley actual, si la buscamos en alguna referencia académica, es la 15.057, esta ley que transformó, como pasó con los juzgados de familia, de tribunales a juzgados. También están pretendiendo hacerlo respecto de los laborales. Hasta que consigan hacerlo, mientras tanto los tribunales están todos desarticulados, están todos desintegrados, no quieren nombrar nuevas autoridades, pues están esperando que quede uno de cada uno para poder hacer los juzgados, no tienen los edificios, es un cachivache importante. Mientras tanto, nosotros lo que tenemos al día de hoy, y no sabemos cuándo se va a poner efectivamente en vigencia la 15.057, es la vieja y querida ex 7718, actual ley 11.653. Digo bien el número, creo que sí, no importa. ¿Saben de qué estoy hablando? La ex 7718, donde el tema de los recursos es muy sencillo. ¿Por qué? Porque no hay recursos, ¿sí? No hay recursos ordinarios. Repito, en la justicia laboral de la provincia de Buenos Aires no hay recursos ordinarios. Sí existe recurso de revocatoria frente a providencias simples, que funciona, como me explicó la doctora García, que funciona en la ciudad de Buenos Aires, pero recursos de alzada ordinarios en provincia de Buenos Aires no existe. Con lo cual, en algún momento incluso se planteó la inconstitucionalidad de esta cuestión, estoy hablando de la década del 70. Yo he tenido la oportunidad de colaborar con quien fuera juez en San Martín y que fuera uno de los jueces más importantes de la provincia de Buenos Aires, el doctor Isaías Feldman. Alguno de la vieja escuela lo debe recordar. Él tenía escrito todo un artículo vinculado a la inconstitucionalidad de la instancia única. Lo que pasa es que eso ha quedado de alguna manera neutralizado y quedó desde antaño, desde términos históricos neutralizado, porque en rigor lo que te garantiza la justicia es la posibilidad de la imparcialidad. En la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos la intervención de entrada nomás de 3 jueces, los tribunales están integrados por 3 jueces, y ahí ya tenés la garantía de imparcialidad, porque un juez puede opinar en contra, pero otro puede opinar a favor y habrá un tercero que desempate.
Mientras tanto, no tenés la posibilidad, repito, en provincia, hoy por hoy, a través de la 11653, de acudir en alzada a un tribunal superior. Lo que sí eventualmente se puede hacer frente a una sentencia a la que uno le tiene aspectos reprochables es ir por vía extraordinaria ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. En ese sentido hay que atender a lo que dice fundamentalmente el Código Procedimental Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, que prevé en ese sentido 3 tipos de recursos extraordinarios ante la Corte de la Plata. El RIL, el recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, el recurso extraordinario de nulidad y el recurso extraordinario de inconstitucionalidad. Esos son los 3 recursos extraordinarios que en provincia aparecen previstos para ser interpuesto frente a una sentencia contraria a los intereses de uno que sea, que emerja de un tribunal de trabajo. Tenemos 10 días para interponerlo. Para el demandado implica además, cosa que no es menor y que hace que el 90% de estos recursos no se intenten, porque obviamente la idea no es transformar a la Corte en una segunda instancia ordinaria. La idea en Provincia de Buenos Aires es que la Corte quede reservada exclusivamente para supuestos donde efectivamente se debatan cuestiones que hagan a la vulneración importante de los derechos de quien recurre. Entonces, nosotros en Provincia de Buenos Aires lo que tenemos es la obligación, no para el trabajador, porque el trabajador lo afecta el artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo, entonces tiene gratuidad para agotar todos los recursos que quiera, pero mientras tanto, para la parte demandada sí tenemos la obligación de, junto con el recurso, depositar en caución el monto total de la condena más sus intereses, costos y costas, con lo cual, para poder ir a La Plata y ver si me pueden dar vuelta la sentencia que yo estoy recurriendo, tengo que poner en garantía el total por el que fui condenado. ¿Se entiende? Tenemos 10 días a tales fines. En el caso del recurso de inaplicabilidad de ley o de doctrina legal, lo que tenemos que utilizar como fundamento del recurso son pronunciamientos anteriores de la Corte, de la Suprema Corte, que hayan sido vulnerados por el tribunal al que le estamos reprochando la resolución. Cuando yo tengo una sentencia que quiero ir por vía de recurso de inaplicabilidad de ley, lo que tengo que buscar fundamentalmente es jurisprudencia de la Suprema Corte de Buenos Aires, de la Corte de La Plata, que vaya en contra de lo que concluyó el Tribunal de Instancia Única, ¿sí? Sea el que sea, de San Isidro, de San Martín, de Morón, de donde fuese. Tengo también un segundo recurso que es el de nulidad de sentencia, que tiene que ver fundamentalmente con irregularidades procesales que se hayan verificado en el contexto procedimental donde se dictó la sentencia. Este recurso no exige el pago de la tasa en garantía, esto no exige el depósito en caución del total de la condena más intereses, costos y costas, lo mismo recurso extraordinario por inconstitucionalidad. En este último caso no estoy tan seguro porque he visto resoluciones contradictorias en ese sentido respecto al recurso de nulidad de sentencia, sí. Cuando uno tiene algún aspecto de nulidad de procedimiento que plantear a la Corte Suprema, a la Suprema Corte, recordemos Corte Suprema es la nacional, Suprema Corte es la provincial, tenemos la ventaja, repito, de que no se exige, de que no funciona el sistema Solvens RPT, esto es el sistema que me obliga a depositar en caución el total de la condena y eventualmente, en hipótesis de conseguir que me revoquen la sentencia reprochada, obtener su devolución. Déjenme pensar algo más que se me ocurra, porque lo hice muy breve, ahora, improvisando, simplemente como para que queden claras cómo funcionan las cuestiones. Sí, ¿se te ocurre algo más, Mirta, que me pueda haber salteado? Porque me parece que muy brevemente dije lo más importante, hablamos del plazo, que son 10 días. ¿Estás muteada, Mirta?
Ahí está. No, lo que pasa es lo que dijo un poco Marcela al inicio. Cada recurso requerría una clase. Uno acá Claro. puede dar un poco. Yo con algunos quedé, después les voy a mandar ese fallo de la Corte donde dice que se pueden cuestionar todas las, aún en etapa de ejecución, si hay errores en las calidades de las partes, números o demás, y alguien me preguntó hasta dónde se puede apelar una liquidación, y si la diferencia supera Bisotti, aunque estés en la etapa de ejecución, apeláis y no te hacen lugar a la apelación, o primero plantea reposición o revocatoria con apelación en subsidio, y no te hacen lugar el 129 y te vas a la Cámara, porque si supera Bisotti te está estropeando, perdón, ahí entró mi nietita, porque no sabía si estoy o no estoy. Eh, Me muté un minuto y seguí vos. Bien. Eh, Sí, Hola. escucho. Perdón, con respecto al tema de si no se puede pagar, si está la parte demandada, que es la que apela o recurre a la Corte, pueden hacer el beneficio de litigar sin gastos, presentado conjuntamente con estos recursos, para que no sean rechazados por la falta de depósito de la condena. Es casi imposible, Patricia, que a un demandado empresario en Laboral Provincia de Buenos Aires le concedan un beneficio de litigar sin gastos. Lo que sí podrían intentar, que normalmente los van a sacar vendiendo almanaques, pero mientras tanto alguna jurisprudencia a favor hay, es invocar el Pacto de San José de Costa Rica. El Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 40 y pico, no me acuerdo el número exacto, pero está por ahí, establece que no se pueden poner condicionamientos económicos al agotamiento de la justicia. Si ustedes invocan el Pacto de San José de Costa Rica, que les aclaro, es parte de nuestra Constitución, porque es uno de los tratados a los que hace referencia el artículo 75 en su inciso 22, que forman parte del bloque federal constitucional. Si yo invoco el Pacto de San José de Costa Rica y la inconstitucionalidad del sistema de solvency repete, tengo por lo menos una esperanza argumental más en el sentido que me admitan el recurso de inaplicabilidad de ley sin necesidad de depositar en caución el monto de la condena con más sus intereses, costos y costas. Normalmente eso se rechaza, pero algún precedente, que si quieren se los puedo acercar, existe en el sentido de admitirse sobre la base de este principio de que resulta inconstitucional cualquier cercenamiento al agotamiento del procedimiento íntegro, que incluiría también su revisión extraordinaria, por cuestiones económicas. Mirta, ahora sí, me parece, para cerrar fundamentalmente, porque sinceramente La mientras verdad, y se hacía el Enrique, tiempo, muchas gracias por ese resumen maratónico que hiciste, lo pero sobre sinteticé todo para no gracias por pasarme de todas las las 4. intervenciones que fueron haciendo Patricia, Mirta, vos, porque esa dinámica, sin perjuicio de reiterar esto, de que necesitábamos sinceramente una clase para cada recurso, ha hecho que hoy aprendiéramos un montón de cosas que nos llevamos tips, nos quedaron claros conceptos que antes se nos mezclaban un poco, ¿no? Con esto de provincia y nación. Así que la verdad les agradezco en nombre de todos los presentes, de todos los que después verán la grabación que va a quedar en YouTube. Antes de empezar a pedirla, denle por favor un tiempo a la gente de académicas para que compagine todo esto, pero la van a tener a disposición. Todo el material que los doctores me pasaron por privado también se los vamos a hacer llegar a cada uno de ustedes. Si les quedó alguna consulta, me la pueden mandar o por privado o en el grupo del IDT o por correo electrónico académicas, y en la próxima charla que tengamos en forma presencial, que va a ser de clínica de casos, vamos a ir resolviendo también todo esto. Los molestaremos a los doctores seguramente para una próxima charla, sobre todo después de ver qué es lo que pase con la Cámara de Senadores y el tema de esta famosa ley bases, ver qué pasa.
estamos todos trabajando en defensa de los derechos que tanto nos han costado conseguir y que defendemos todos los días. Gracias, doctores, por el compromiso, gracias por estar. Les cedo la palabra un minutito más si quieren cerrar con alguna reflexión y ya le vamos a entregar el Zoom a la gente de académicas para que se pueda ir a descansar. Gracias, querida Barbie, gracias, Secretaría Académica, por habernos permitido extendernos en el tiempo. Yo solo quiero decirles una cosa, un consejo de vieja, como dije, a mí no me importa la palabra vieja, no me hace sentir, yo soy abuela y no me hace sentir mal. El consejo es, nunca bajen los brazos, así les digan una vez que no, hay que buscar camino, por eso le dije lo del 108 inciso CH, el 129, y siempre hubo un primero que planteó. No hubiéramos tenido un caso Aquino si no hubiera habido un abogado que se hubiera atrevido a seguírselo hasta la corte. El no ya lo tenemos a veces, entonces vamos por el sí, vamos por conseguir derechos para nuestros clientes. Y No gracias hubiéramos por tenido, escuchar. no hubiéramos tenido, querida Mirta, un caso Bisotti, y el caso Bisotti es un ejemplo absolutamente palmario de lo que significa un abogado. Recuerden que el último pronunciamiento de la Corte, 4 o 5 años antes de Bisotti, que era Herrera con Ruemers, el abogado de Ruemers, el abogado de la demandada, que consiguió que la Corte corroborara que el tope del segundo párrafo del 245 era constitucional, se llamaba Jorge Rodríguez Mancini. El abogado de Bisotti, que consiguió el primer pronunciamiento de la Corte en el sentido de que ese tope era inconstitucional, ¿cómo se llamaba? Jorge Rodríguez Mancini. Yo un día me lo crucé en un posgrado a Rodríguez Mancini, que era profesor en ese momento, falleció, una gran pérdida para el derecho del trabajo y para el derecho en general, y le dije al doctor, ¿qué se siente habiendo sido el abogado que consiguió el último pronunciamiento en un sentido y el primero en otro exactamente opuesto? Me miró y me dijo, me siento un buen abogado. Eso es ser un buen abogado, es pelear contra todos los argumentos, obviamente sobre la base de cuestiones legales e invocables, pero pelearlo. Cuando tengamos el encuentro personal, y ojalá sea con la doctora García y con la doctora Torres Nieto, vengan, se los aconsejo, porque podemos hacer una cosa que vía Zoom no la hacemos tan fácil, que es discutir entre nosotros, que tenemos un montón de cosas para discutir entre nosotros, y que son las más divertidas, porque no es a partir de una exposición que uno aprende, muchas veces uno aprende Por eso es que te comprometí al encuentro presencial con la clínica de casos, porque bueno, ahí es donde, en donde todos también se animan a traer sus experiencias, cosas que quizás aquí, sabiendo que a uno lo están grabando, es como que también cuesta un poquito expresar. Pero gracias y muchas gracias. Patricia, a usted fue un gusto estar con ustedes, y cualquier cosa, como siempre, a sus órdenes. Bueno, muchas gracias por este espacio y bueno, espero volver a participar. Realmente estuve muy cómoda. Sí, ya de por sí las puertas están siempre abiertas para ustedes y los agradecidos somos nosotros de saber que contamos con tan prestigiosos y sobre todo generosos colegas, porque hoy nos vamos con esto, con que de la generosidad todos hemos aprendido gracias al intercambio que han hecho los colegas, los doctores con sus comentarios en el chat, con sus consultas, porque con todo eso nos enriquecemos. Así que bueno, gracias por demostrar que trabajando en equipo somos mejores abogados todos los días. Bueno, gracias a los miembros permanentes del instituto, a la doctora Jessica Martín, que es mi coequiper, al doctor Antonio Ciaralo, y bueno, y a todos los que están presentes, nuestra amiga Rosana, que también está ahí siempre siguiéndonos. Bueno, Mirta, Patricia, un millón de gracias al área académica, al Colegio de Abogados de San Martín por confiar en todos nosotros, y nos vemos la próxima. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias, hasta la próxima.